Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta cápsula bíblica Medicinas para el Alma. Hoy estaremos presentando un tema titulado Fuimos creados para resistir. Y vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7. Dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. En algún momento hemos escuchado acerca de la historia de Jonás y lo que pasó con él. Dios le envió para que anunciara una palabra en un pueblo llamado Nínive, pero él desobedeció y se fue para otro lugar. Allí el Señor le permitió estar dentro del vientre de un gran pez para poder obrar el propósito que el Señor tenía para con Jonás. Y a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para poder entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él realmente quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a tener 6 puntos acerca de lo que hizo Jonás para poder llegar a la conclusión de que había sido creado para resistir en el momento de aflicción, pero que tenía que entender que debía desarrollar la voluntad de Dios en el momento y en el lugar donde Dios lo colocara. Como primer punto tenemos orar. Ora desde el lugar de tu aflicción. Esto fue lo que hizo Jonás. Jonás empezó a orar desde el lugar de su aflicción. ¿Cuál era? El vientre de este gran pez. ¿Cuál es tu aflicción? Quizás un problema económico, familiar, laboral. Desde ese lugar, tú tienes que aprender a orar. En medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil. Es allí donde el Señor quiere que nosotros estemos orando. No que hagamos como muchos, que cuando llega el momento de la prueba o de la tormenta, lo que hacen es dejar de orar, dejar de buscar al Señor. Dios nunca nos va a abandonar. Y Dios es el mismo. Así como escuchó a Jonás, Dios también va a escuchar tu oración, va a escuchar mi oración. Como segundo, tenemos, mira más allá de lo que tienes en el presente. Jonás dejó de mirar dónde estaba. Jonás empezó a hablar acerca de lo que él podía hacer más adelante. Él sabía que el estar allí no era para muerte, que allí no era donde iba a pasar sus últimos días, que él iba a salir de ese lugar. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que el Señor no termina su obra en esa aflicción, en ese desierto. Es que vamos a salir de él y vamos a salir victoriosos. Así que no creas que este problema por el que estás viviendo va a ser eterno. No, este problema tiene la fecha de caducidad donde tú vas a ver reveladas las maravillas del Señor. Así que no desesperes, porque este tiempo va a terminar. Sigue confiando y creyendo en el Señor. Sigue viendo aún más allá de lo que tienes en el presente. Lo tercero, dile a las cosas que son como si fuesen. En el capítulo 2, que nos habla acerca de la oración que hizo Jonás, estando en el vientre de este gran pez, dice que Jonás le dijo al Señor: porque tú me sacaste de la sepultura. Él estaba aún en el vientre, pero le decía al Señor: porque tú me sacaste. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, ¿y en qué momento me vas a sacar de aquí, de este lugar, de esta aflicción, de esta prueba? No, tenemos que decirle: Señor, porque yo sé que saldré victoriosa de esta prueba, porque sé que esto ya acabó, Señor. Tenemos que declarar palabras de bendición, tenemos que declarar palabra con fe, hablando y creyendo en lo que el Señor va a hacer. Jonás decía: porque tú ya me sacaste, y aún seguía allí, en el vientre del gran pez. Cuarto, retorna a Dios. Vuelve a pensar en Dios. Jonás aquí adentro pensó: ¿y yo por qué no hice lo que tú me dijiste desde el comienzo? ¿Por qué me rehusé a hacer tu voluntad? Y empezó a entender que él tenía que recordar todo lo que Dios había hecho con su vida. Y nosotros debemos retomar nuevamente ese camino que el Señor ha trazado para nosotros. Tenemos que seguir allí recordando todo lo que el Señor ha hecho, para que podamos tomar fuerza y decir: necesito seguir y avanzar con el Señor. Coloca a Dios en el lugar que le corresponde, en el primer lugar de mi familia, de mi vida,
de mis finanzas, de mi economía. Es allí donde tiene que estar el Señor, en el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios. Vuelve a pensar en el Señor. A veces nos distraemos con todo lo que está pasando, con las cosas que hay en nuestro entorno, pero el Señor quiere que no nos distraigamos, que sigamos allí, que retomemos ese camino que Él ha trazado para nosotros. Quinto, vuelve a la voluntad de Dios. Jonás entendió que allí donde él estaba por desobedecer. Entonces él pensó, necesito hacer la voluntad de Dios para que me vaya bien, para que todo esté muy bien. Todo lo que le pasó a él fue por desobedecer. Entonces él dijo, voy a hacer lo contrario, voy a obedecer a Dios, porque así me irá bien. Tenemos que centrarnos en el reino de Dios, sin dejar de hacer las demás cosas. Dios quería que Jonás fuera y tomara ese mensaje, pero no le estaba diciendo es que vas a poner tu vida allá por ellos. Simplemente ve y lleva el mensaje. El Señor nos está pidiendo, ve y háblale a aquel que necesita de ti. Pero no te distraigas. No dejes de ver por tu casa, por tu esposo, por tus hijos. Pero tienes también que consagrar eso que el Señor te ha dado a disposición de aquel que lo necesita. Hablar del Señor, aquellas almas que están perdidas. El Señor quiere que lo hagamos, pero sin dejar de tener en cuenta nuestra familia, nuestros hijos y nuestros esposos. Así que vamos a volver a esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca va a cambiar, siempre va a estar allí. Y el Señor dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que cuando yo hago la voluntad de Dios, todo me va a salir bien, todo va a obrar para bien, porque esa es la voluntad del Señor. Sexto y último, acepta la bendición. Recibe lo que Dios te ha entregado. Recibe lo que Dios te ha dado y disfruta de esa bendición. A Jonás el Señor le había dado una sabiduría para que él pudiera hablarle al pueblo. Y él no sabía lo que Dios iba a hacer. Dios transformó en Jonás y lo convirtió en un milagro para que esas personas de ese pueblo de Nínive recibieran al Señor y fueran salvos. Dios te toma a ti como un milagro para que otros reciban. Porque tú has aprendido a que fuiste creada para resistir en el momento de la prueba. No importa por lo que estás pasando. Recuerda, fuimos creados para resistir. ¿Por qué? Porque oramos en ese momento de aflicción. Porque miramos las cosas diferente, porque sabemos que el Señor va a tener el control de todo. Así que no desistas de la voluntad de Dios. Sigue y continúa haciendo la voluntad del Señor, que Él hará contigo grandes cosas. El Señor te continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima cápsula bíblica Medicina para el Alma.